pesadilla infernal. Mi nombre es Uriel. Vivo en el Estado de México. Llevo bastantes años trabajando como guardia de seguridad, y lo que les voy a relatar es algo que a muy pocas personas les he contado. He sido guardia en bancos, fábricas y en oficinas. Claro que yo jamás elegí dónde trabajar. Es la compañía la que decide a dónde vas. En una ocasión me mandaron a un hospital. Por temas de confidencialidad, no puedo revelar cuál. El punto es que sería mi primera vez trabajando en un centro médico, y eso me parecía interesante. Como era el nuevo, tenía que cuidar estrictamente la puerta, dar rondines por el área de urgencias, lo cual no me gustaba, porque siempre había personas adoloridas. Es obvio, pero el sonido de la gente sintiendo dolor me hacía sentir incómodo. Teniendo tantos años en mi compañía, decidí solicitar mi cambio de área. Fui muy insistente y creo que los fastidié un poco, pero al menos aceptaron moverme de área. Fui asignado a un pabellón. Me aclararon que ese pabellón siempre vencía a los guardias, es decir, nadie duraba mucho, y aquellos que ya habían escuchado historias de lo que ocurría ahí se negaban rotundamente a estar en el área. Yo era extremadamente escéptico. Además, ya no quería pasar ni un turno más dando rondines en el área de urgencias. Al día siguiente, el guardia que había estado asignado en ese pabellón me acompañó para que tomara su lugar. Este resultó estar en el ala más nueva del hospital. Me dijo que lo único que tenía que hacer era estar sentado cuidando la entrada al pabellón. Dentro estaban los pacientes que padecían de graves e irreversibles padecimientos mentales. No debía dejar entrar ni salir a nadie que no portara identificación de médico. Lo mejor era la silla, bastante cómoda, y hasta tenía un pequeño escritorio. La verdad es que no había movimiento alguno, así que, dado que nadie pasaba por ahí y no había una sola cama, decidí tomar una pequeña siesta. Antes de eso, revisé los cajones. En uno de ellos encontré una caja como de dulces. No decía nada, era totalmente blanca. La abrí y solo había una pastilla. Parecía una Halls. Era de color blanco. La tomé y mientras se disolvía en mi boca, me recosté para relajarme un poco. Me terminé la pastilla. Apenas estaba cerrando los ojos cuando las puertas se abrieron de golpe y una enfermera salió gritando que necesitaba ayuda. Ella, al verme, noté que se sintió aliviada. Me tomó de la mano y entramos a aquel pabellón. Este era enorme, mucho más de lo que imaginé. Entonces, ella me llevó por una serie de puertas y pasillos. Pronto, aquello se convirtió en un laberinto, hasta que nos paramos afuera de una habitación. Ahí me dijo la enfermera que había un paciente fuera de control. Tomé mi tolete y entré a aquella habitación. Una vez dentro, no encontré más que oscuridad. Las luces estaban apagadas, no había ruido en absoluto. Incluso mis pasos hacían eco, sin mencionar que olía asqueroso, como si algo estuviera pudriéndose. Pero definitivamente no había nadie dentro de esa habitación. Escuché que la enfermera gritó asustada y salí. Ella ya no estaba. Todo el pabellón se había quedado sin luz. Encendí mi linterna. En cuanto lo hice, alcancé a ver que al final del pasillo pasó una persona corriendo a toda velocidad mientras se carcajeaba. Entré en pánico. Solo quiero recordar que me encontraba en un lugar lleno de personas con enfermedades mentales y que más de uno seguro que era violento. Con la linterna en la mano y el tolete en la otra, empecé a caminar buscando la salida. No tenía ni la más mínima idea de qué dirección tomar. Iluminando hacia todos lados, tomaba pasillos al azar. Encontré a la enfermera. Estaba tirada en el suelo, inconsciente. Traté de despertarla, pero no reaccionaba, y no estaba sangrando. Entonces escuché pasos detrás de mí.
Giré y apunté con la linterna. Había una persona al fondo del pasillo. Empezó a caminar, acercándose lentamente. Le grité que se identificara y que se detuviera, pero seguía avanzando sin decir una sola palabra. Esa persona, en contra de toda lógica y amenazando con destrozar mi cordura, empezó a hacerse cada vez más alta entre más cerca estaba. Yo seguía gritándole, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, le apunté con la linterna directo en la cara. Su rostro carecía de rasgos, no tenía nariz o boca, lo único que tenía eran muchos ojos diminutos en el centro de su cara, como si alguien los hubiera enterrado a la fuerza. En ese momento dejé de intentar que la enfermera reaccionara y corrí despavorido. Podía sentir a la cosa esa que venía atrás de mí. No escuchaba sus pasos, pero podía sentir esos desagradables ojos sobre mí. Yo sufro de tripofobia, así que eso me aterraba el doble. Corrí con todas mis fuerzas hasta que mi linterna por fin iluminó la puerta de salida del pabellón. Estaba a unos cuantos metros de salir de aquel horrible sitio. No dudé ni un segundo en atravesar la puerta. Caí al suelo, me levanté rápidamente. Pude ver que esa criatura venía directamente hacia mí. Así que cerré la puerta de inmediato y le atravesé la silla intentando trabarla. Empecé a caminar hacia atrás. Me alejé algunos metros de la puerta. Estaba esperando que en cualquier momento ese monstruo golpeara la puerta intentando atravesarla. Pero no ocurrió. De pronto, comencé a tener una sensación de algo que me miraba, pero de todas partes, como si varias de esas criaturas me estuvieran rodeando. Entonces comencé a escuchar un ruido extraño. Era ligeramente rítmico. Miré en todas direcciones. Entonces, cerca de las escaleras, pude ver una criatura. No podía más. Empecé a ver borroso. Me estaba sintiendo mareado. Me sentí tan mal que empecé a ver cómo el pasillo que llevaba a la escalera se alargaba y se acortaba de forma abrupta. Muchas voces empezaron a correr en mi cabeza. Una voz me hablaba en el oído izquierdo y otra voz en el derecho. Aquello era algo tétrico. Tenía toda la intención de correr, pero en cuanto daba un paso, el suelo se movía y sentía que me iba a caer. De pronto, la puerta que había trabado con la silla empezó a ser golpeada. La criatura estaba intentando abrirla. Yo no lo podía creer. Obligué a mi cuerpo a reaccionar. Corrí en la única dirección en la que no había monstruos. De pronto, las piernas dejaron de responderme y caí violentamente al suelo. Me golpeé fuertemente, y el golpe me hizo sentir que el tiempo se estaba deteniendo. Comencé a ver luces, e incluso a personal del hospital. Se veían furiosos, me estaban sacudiendo y yo no entendía nada. Me estaban gritando, pero en realidad yo no distinguía ni una sola palabra de lo que estaban tratando de decirme. Cuando estuve en mis 5 sentidos, traté de explicarles la terrible experiencia que había tenido momentos antes. Se rieron de mí, me dijeron que yo había tenido una pesadilla a mitad del trabajo. Una de las enfermeras notó que yo había dejado esa caja blanca sobre el escritorio. Me preguntó si de casualidad me había tomado una pastilla. Le dije que sí, que si había algún problema. Ella me miró con los ojos muy abiertos y me dijo que no, que solo era curiosidad. En ese momento se abrió la puerta y salió una enfermera, la misma que yo había visto tirada en el piso. En sus manos traía un par de cajas blancas. Yo la miré extrañada y luego volteé a ver a la otra enfermera, a la que me preguntó si me había tomado la pastilla. Ella evitó mi mirada. Me dijeron que si volvía a quedarme dormido me iban a reportar con la compañía. Luego se fueron. Como pude, terminé mi turno con aquella locura aún en mi mente. No volvió a sucederme. Tiempo después, me tocó ayudar a una enfermera a ingresar a un paciente con sobrepeso al pabellón.
Ella no podía mover la silla de ruedas. Solo por curiosidad pregunté sobre el paciente. La enfermera me dijo que lo habían dado de alta hace un año, pero que su familia volvió a solicitar su ingreso porque no podían cuidarlo. Dejé al paciente en su cuarto y antes de salir me agarró la mano con fuerza y me dijo: «Por favor, no me dejes aquí, nos vuelven locos con las pastillas». Dejé al paciente en su cuarto y antes de salir me tomó de la mano pidiéndome ayuda. Él, con el paso de los días, fue forzado a ingerir las pastillas hasta que llegó a un punto en el que siempre tenía la mirada perdida. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito por Gabriel, adaptado por Ramiro Contreras.